¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarles. Se ha llevado a cabo ya la 20ª ronda del Campeonato Mundial Fórmula Uno, Gran Premio de la Ciudad de México. Hay mucho que hablar de este Gran Premio, no solamente porque se corrió en esta pista, no solamente por la importancia de la 10ª carrera consecutiva, bueno, se nos atravesó una pandemia en medio, pero lo importante también, lo que ocurrió en la pista y el resultado que obviamente hace que cambie el liderato en esta clasificación mundial de pilotos. Junto a mis queridos Alex Pombo, Adal Franco, José Antonio Cortés, con la producción de Gabriel Garduño, soy Javier Trejo Garay. Mi querido Pepe Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste este Gran Premio de la Ciudad de México? Con mucha emoción, con muchas máscaras, con muchas personalidades, con muchos amigos. Un gran premio que me gustó mucho, mucho, mucho. Yo creo que es el que me ha gustado más Sí. de todos los que he podido asistir. Justo iba para allá, pues ya lo estábamos platicando, pero a mí también me gustó mucho este Gran Premio de la Ciudad de México. Adal Franco, te vi muy activo. Bueno, a todos los vi muy activos este fin de semana. Obvio, eso era un evento muy importante el de este fin de semana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pepe Toño, Alex, siempre un gusto estar con ustedes. Coincido con esto que decía Pepe Toño, yo también lo he disfrutado y lo he disfrutado enormemente. Ya estaremos desmenuzando todo, pero a pesar de que no había un mexicano, en este caso Checo Pérez en pista, creo que no hizo falta ese ingrediente, que tampoco es que sobre, pero hubo por otros lados cosas, ingredientes muy interesantes que hicieron que esto siga siendo una auténtica fiesta. Ya estaremos platicando ahí lo que pudimos hacer, platicando con los pilotos en el famoso corralito. Me dio mucho gusto saludarlos, ver ahí, como siempre, compartir al gran Pepe Toño, que conoce a todos en ese paddock, a todos. No, no a Y todos. felicitarte también a ti, Javier, porque lleva 10 años el regreso de la Fórmula 1 en México y llevas tú todo este periodo siendo la voz oficial del autódromo y, como siempre, Gracias, emocionando a Miguel. todos los asistentes. Muchas felicidades. No, al contrario, gracias, mi querido Adal. Sí, es cierto, Pepe Toño se lleva de acuerdos hasta con Helmut Marko. ¿Lo ves cómo le pega? Y le dice, que tú las traes, le dice ahí a Helmut Marko y Pero, todo. pero ¿sabes ¿O no? con quién hay que llevarse mejor? Con el mesero de la sala de prensa, Ah, eso sí, para que ah, eso te sí, sirvan los mejores eso chilaquiles. sí, Eso sí. eso sí. Alex Pombo, mi amigo Pombo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier, Pepe Toño, Adale? Pues con un gran premio muy interesante. Primero felicitar una vez más a la organización. Claro, hubo algunas cosas, pero es un evento tan grande que la verdad a mí me impresiona toda la logística. Ya nos decía Rodrigo Sánchez la semana pasada la cantidad de gente que está involucrada para que todo funcione, todos los diferentes departamentos, pero como decía Dal, ya lo estaremos desmenuzando y pilotos muy agresivos, como lo vimos ahí en el arranque, una carrera muy emocionante, inclusive prensa internacional ha mencionado que ha sido una de las carreras que más les ha gustado en la temporada como carrera. Olvidemos la organización y todo eso, siempre van felices, pero lo que fue la carrera les gustó mucho y creo que a muchos de nosotros también. Sin duda, sin duda. Y la ironía podría parecer que no, porque no hubo cambio de liderato, incluso ni cuando Lando Norris entró a cambiar neumáticos, tenía tal ventaja que no perdió ni la primera posición Lando Norris. Con todo y todo, fue una gran carrera, yo estoy de acuerdo, y probablemente fue la mejor carrera también de Lando Norris por la exhibición, ¿no, Alex? Sí, sí, totalmente, muy superior. Y fíjate algo que noté, es que creo que la experiencia del año pasado, los errores del año pasado los han hecho madurar, se ve más relajado, no está cometiendo errores. El arranque que hizo fue perfecto y si recuerdan, uno de sus problemas principales era el arranque, siempre perdía terreno. En el arranque, muy agresivos los dos Ferraris, al igual que Max Verstappen, que yo lo decía para otros programas que hemos tenido aquí en ESPN. Honestamente, no sé qué estaba pensando Max Verstappen. Yo entiendo que los Ferrari lo hacen a un lado, no le dan espacio, pero con tantito que hubiera soltado, yo creo que se podía haber colocado muy bien. Claro, es más fácil decirlo desde afuera que cuando llegas arriba de 320 kilómetros por hora. Tú, Adal, ¿qué te pareció? ¿Con qué te quedas de la exhibición de Lando Norris? No sé, evidentemente también lo de Hamilton. Yo sé que Luvier es muy, es ocioso ponerlo en contexto, pero lo de la sanción a Hamilton, de no haberse presentado, probablemente habría peleado más arriba, un quinto, un cuarto lugar, probablemente, no lo sé. ¿Qué te pareció a ti la carrera, Adal?
A ver, si nos enfocamos nada más en el tema Lando Norris, de una vez les voy a pedir un favor. Dejemos las flores, las porras y los reconocimientos para los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México. Lando, Ok, a ver, Lando, muy digo, bien, no, victoria contundente, victoria sólida, los hizo pedazos a todos, eso muy... ¿Y no les parece extraño que esté tan retrasado el auto de Oscar Piastri? ¿No les parece muy extraño que corría ah, Yo muy iba a bien? tocar No, ese no, 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 tema. no, No, sí, claro. por favor. Claro. sí, Por favor, sí, sí, o sí. sea, ahora me van a decir que se le olvidó manejar a Piastri. Él me lo decía en el corralito. Me decía, está muy extraño porque yo sigo corriendo igual y el auto no se siente como se sentía antes. Entonces yo les pido, por favor, reconozcamos lo de Norris, etc. Muy bien. Qué situación tan extraña que resulta que ahora Piastri no tiene el auto que estaba teniendo hace algunas semanas. Algo está extraño aquí. A mí no me cuentan, ¿eh? Estás Ok, arrancando muy Hasta los lentes agresivo me voy a como quitar. Verstappen y los Ferrari, tranquilo, hasta vamos calor por me dio. partes. No, mira, ya hasta me despojé de los lentes. Mira, puedes tener razón un poquito en que hay que ver, había 6 décimas o 5 décimas de diferencia en la calificación y en ritmo de carrera no se diga, aunque Piastri ahí anduvo. Pero se supone que esto tiene una explicación lógica. La Ujú. pista del hermano Rodríguez estaba más polvosa que de costumbre, más resbalosa que de costumbre, menos grip que de costumbre. Según Andrea Stella, estas condiciones le favorecen al estilo de manejo de Lando. O sea, Piastri ¡Qué puede manejar mentira igual, tan pero la pista es grande! diferente. Pero la pista es diferente. Bueno, yo te estoy diciendo lo que dice el team principal del equipo. Ahora, también en condiciones de alto downforce, se supone que es mejor o debe de ser mejor Oscar. Ahora, sí, vive un momento Oscar Piastri, que también no es de ahorita, tiene 4 carreras consecutivas sin subir al podio, también le recortó 32 puntos en esas 4 carreras Lando, y creo que está en las cuerdas Piastri, y también él dijo, ¿y qué pasa? Le pasa a los pilotos, digo, el único piloto que tenemos aquí es a Pombo, pero dice, yo manejé tan bien como pude, yo me bajo del coche y pienso, ¿qué vuelta hice decente? Y estoy a 6 décimas. Se baja Landa del coche y dice, hice una vuelta decente, yo no pensé que era para tanto, 5 décimas más rápido que la pole de Carlos Sainz, ¿no? O sea, creo que si sabe, Alex me lo puede decir, a veces tú crees que te estás matando y que estás haciendo lo máximo y no dan los resultados. Lo que sí es que McLaren pareciera para Adal y para algunos otros que le está pasando lo mismo a Red Bull, ¿no? El coche se Ujú. está yendo del lado de Lando, Oscar ya no sabe qué hacer porque maneja y no le da el monoplaza, no sé, para conspiración da, pero creo que también tiene su explicación. Sí, de hecho, yo leí la columna que escribiste, Pepe Toño, aludiendo a el tipo de pistas que le favorecen a Piastre y cuáles no. Y esta es una de ellas, justamente donde este tipo de asfalto, donde además, ojo, que es de poca carga aerodinámica, este tipo de circuitos, no solamente lo polvoso, sino lo difícil que es por la altura de la Ciudad de México, el poner una puesta a punto correcta, también el tema de la temperatura que puede acabar pasando factura a otros más, por ejemplo el caso de Alonso, que sigue padeciendo con no terminar grandes premios en México. No estoy justificando lo que hace el equipo de McLaren. Yo también estoy convencido de que si algún equipo, no, si un piloto quiere que gane, McLaren es, por supuesto, Lando Norris. Es el hijo consentido, es el hijo pródigo, el que quieren ver como campeón del mundo. Pero no sé si la explicación sea tan obvia, Adal, como de, pues es por eso, uno más uno igual a dos, y por ahí está. Entonces, Piastri ya no tendría opciones en lo que resta del campeonato porque ya tiene la ventaja por un punto. Y de aquí con 4 carreras y 2, por cierto, en medio, 2 sprint, pues, ¿cuál es el panorama entonces para Piastri, Adal? Pero es que acá la pregunta es, ok, este es el escándalo, ¿no? Que aparentemente, no lo podemos confirmar, pero que aparentemente McLaren estaría favoreciendo a Lando Norris. Acá la pregunta es, ¿y está mal? Porque esa es otra. Cuando Ok. tú ves que Verstappen empieza a acercarse, empieza a recortar posiciones, ya es peligroso y se ha equivocado Piastri, se ha equivocado Norris y demás. Y viene Max Verstappen ahora con mejores actualizaciones en el auto, que aparentemente ahora en México no se hicieron notar tanto como lo venía haciendo en las carreras anteriores. Pero ¿está mal?
Yo creo que no está mal. Acá debatimos si tendría que existir la libertad en pista para que los pilotos ganen las posiciones. En eso yo estoy de acuerdo. Pero que tiene que llegar una escudería, la que sea, el momento en el que digan, tengo que declinarme por uno o por otro, porque con los dos, capaz que me arrebatan el campeonato mundial de pilotos, yo creo que eso no está mal. Yo creo que en algún momento ya tienen que tomar esa decisión. A mí lo que no me gusta es que naveguen con una bandera y a la mera hora veamos otra cosa. Oscar Piastri le lanzó un dardo así directo y dijo, qué raro, yo manejo igual y algo está pasando. Y no sabemos qué es. Dice, esto me parece muy extraño y hay que investigarlo. ¿Qué mejor que eso? Ya después en las declaraciones que da con Lando y con Estela ahí al lado y demás, claro, pues es políticamente correcto y demás. Pero la mejor sensación es la que tiene una vez que se baja del auto molesto. Y tiene razón. O sea, algo está pasando muy misterioso. Le pasaba a Rosberg y es normal, le pasa siempre al que es el segundo en la escudería. Pero a Ok, tú. ver, mira, yo estoy de acuerdo y entiendo que se tienen que inclinar hacia un piloto, pero por la forma en que lo están haciendo, que no ha sido realmente parejo. Ahora, las explicaciones que daba Andrea Stella de que por el tipo de pista y los 4 grandes premios anteriores y Estados Unidos, ¿qué ha sido? Como decías, Pepe Toño, en los últimos 4 grandes premios no ha estado en el podio, no ha estado competitivo cuando venía arrasando. Y sí, yo entiendo como piloto tienes tus pistas favoritas, que te adaptas mejor, y también entiendo lo que tú decías, porque a mí me llegó a pasar que tú te vas matando en la pista y dices, voy a tener un tiempazo, llegas y te dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo que qué me pasó? Si me vengo matando, pues es que estás 13º, 12º, o lo que sea, y dices, a ver, pero si le vengo dando, porque el auto no te responde. Y otras ocasiones que el auto está cómodo, que está bien, Ujú. lo vas manejando, entras a la curva, te puedes dejar en la frenada, no se te mueve, aceleras, pones la potencia, sales limpio, corriges, llevas tu línea y por supuesto tú dices, voy tranquilo, entras a los pits y te felicitan, oye, qué tiempazo, si voy bien tranquilo, pues sí, pero hiciste un tiempazo. Entonces, yo entiendo esa parte y estoy de acuerdo. Para mí es muy notorio porque inclusive nosotros hay que apuntarnos y meternos en el barco. Decíamos de Piastri, no comete errores, Piastri es muy maduro, es como Alan Prost, una frialdad. Al principio de la temporada, vienen las vacaciones cuando venía arrollando a Lando Norris, que Lando Norris cometía errores, se desespera y de pronto cambia todo. Ahora, en estos autos tienen tanta electrónica, tantas cosas que no hay forma de saber si hay algo le han hecho al auto de Lando Norris que a lo mejor tiene menos potencia, a lo mejor no lo sé, la verdad no podría poner un sello y certificar esto, pero de que hay un cambio y estoy de acuerdo contigo, Adal, fue muy claro Piastri, yo voy manejando igual, voy manejando bien, el auto no me da para más. Entonces, algo está pasando ahí. Y además lo que hemos dicho y lo hemos visto todos, cuando gana Lando Norris, cómo celebra a Isaac Brown, cómo celebra el equipo, y cuando Piastri ha ganado, qué bueno que ganaste, felicidades. Entonces, creo que sí hay cosas internas. Además, siempre es entendible porque el automovilismo, tu primer rival, tu primer enemigo, tu primer contrincante, es tu compañero de equipo, donde en teoría tienen los mismos fierros. Lo mismo pasó con Checo el año pasado y el antepasado, cuando empezaba a pelear, con tantito que le cambies al auto, Ujú. marca 5, 3 décimas de diferencia y son estilos. A lo mejor ese update que le hicieron al auto McLaren se adapta mejor al estilo de Lando Norris. Y de veras, es difícil entender, pero son estilos de manejo en lo agresivo en la frenada, lo agresivo en la Pero ¿sabes aceleración. quién paga los platos rotos, Alex? El ¿Sabes quién paga los público. platos rotos? No, el propio Lando. Vaya buchada que le metieron este fin de semana, ¿eh? Porque claro, es el que están favoreciendo, es el que no está siendo tan parejo, que repito, es natural, eso sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo, pero es el que paga los platos. Antes Lando era muy querido en México, muy querido en general, cada vez, no digo que ya no lo quieren, pero ha perdido en ese sentido Y yo cariño, creo que ¿no? Pero no no nada será más en también México, yo Que creo que en muchos Piastri, lugares.
Pero no será también que ha perdido confianza Piastri, ¿no? O sea, Yo también creo, yo creo, justo. o sea, no tenemos ninguna prueba fehaciente que digamos, a ver, yo vi esto que le A hicieron ver, esto al coche, o que Piastri diga, yo no, tengo claro, pruebas de nadie que la el tiene ni la motor va a está tener. abajo. O sea, no tenemos Pero pruebas. Pero ¿sabes él qué? dice, sigo manejando igual. No, pero tú le Bueno, pierdes puede manejar igual, confianza. pero la pista es A ver, diferente. tú le pierdes confianza al auto porque el auto no te está respondiendo. Vamos a decirlo aquí, vamos a imaginarnos en el autódromo Hermano Rodríguez. Tú vas en la recta, de repente llegas a la frenada, frenas fuerte, acomodas el auto, lo metes, pones la potencia, aceleras, sales, lo corriges. En cambio, llegas al final de la recta, lo frenas fuerte, se te mueve para un lado, se te mueve para el otro, tratas de corregirlo, sueltas el acelerador, pones la potencia, se te vuelve a mover, ahí perdiste décimas. Eso es no tener confianza, no es que te tengas confianza en ti mismo, no tienes confianza en el auto y el auto te permite, o sea, al final tú puedes adaptar tu manejo a lo que te pide el auto o si tienes un buen auto, el auto te va a responder a lo que tú le pides, que es diferente. En este caso yo siento que Piastri le pide al auto y el auto no le está respondiendo lo que él le pide. Él se está teniendo que adaptar. Y lo mismo le pasó a Checo el Justo, año pasado, que también. tanto decía del auto de Red Bull. Pero Sí, te ahora que vieron las hablabas. tomas de la curva 3, la 4, la 5. O Ujú. sea, ¿cómo se le iba el coche a Piastri? ¿En qué lugar andaba en la Q1? Andaba mal, andaba mal. Claro, muy mal. El carro se le iba, lo tenía que corregir Pero muchos lanes, es por el muchísimos lanes. auto, no es Piastri. Bueno, y si él no sabe manejar en esas circunstancias donde el auto se te va de atrás, ¿no? También, sí, bueno, sí sabe, pero no es tan rápido. O sea, Es que por favor, también. hablas de décimas de segundo, Mira, Toño. yo platiqué con un analista que se apellida Ward y le dicen Pato. Y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué hay esa distancia entre estos? Dice, pasa. Dice, cuando tú eres un piloto que te gusta más tener más carga o menos carga, se nota. Y mira, y Pato me dijo, yo probé el coche de Lando, dice, y en tono de broma me dijo, ¿qué tal se lo dejé? ¿A poco no se lo dejé bien? A Pato lo pusieron primero a probar las llantas duras para descartar que no tenía ningún sentido utilizarlas en la carrera. Hizo 2 stints largos con ellas, pero luego hizo un stint muy largo con llantas suaves, y ahí él pudo comprobar que se podía hacer esto, pero el estilo de Pato y el estilo de Lando son muy similares. Entonces la información de Pato fue muy importante. La de Piastri obviamente se fueron por otro lado, él probó medias y probó suaves, pero así trabajó el equipo McLaren. Mira que Pato, pobrecillo, andaba con Sí, chole de la mano, y a pesar Sí, de hombre. eso lo hizo muy bien. Pero él también, cuando yo le quise decir, oye, está raro, me dijo, no, esas cosas pasan. No, pero ni modo que Pato diga, no, sí hay algo raro, claro que nunca lo va a decir. Lo que yo conozco de Pato, no platicamos a micrófono, ¿eh? O sea, lo que conozco de Pato dice lo que piensa. No, sí, pero también hay ciertas cosas que los trapitos se lavan en casa y ahí se queda. Ahora, yo entiendo. Antes de la carrera me dijo, ahí viene Max Verstappen, a ver si no se los traga, también me dijo. Sí, también es cierto, lo dijo. Lo comentó. Que por cierto, por ahí- estoy viendo hoy. Perdón, me pongo las gafas. Porque qué les cuento que este miércoles, no corrijo, este viernes, 1 de noviembre, no, del 30 de octubre y 1 de noviembre empieza la preventa de boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México del próximo año. Nada más como comentario, como aviso parroquial, me está llegando el mensaje. Arranca ya la preventa del 2026, donde va a haber gran demanda por el regreso de Checo. Perdón, regresemos al tema entonces de lo de Lando y versus Oscar Piastri. ¿Qué les parece que escuchamos? ¿Qué fue lo que dijo Lando Norris en la entrevista que le hizo a Adel Franco, donde le preguntabas por la forma tan cómoda en la que acabó consiguiendo esta victoria el ahora líder de la Fórmula 1, Lando Norris? And in the end of the race, right? How was it? Tough at the beginning and at the end of the race. Yeah, it was very tough. I mean, the start, I really thought that my race would be over into turn one. But luckily it went kind of all well, but it was very close of being a disaster. And then the last few laps, we were also a little bit lucky with the safety car. So, yeah, happy with how it went. Apart from that, I think there was McLaren, then Red Bull in terms of speed, and then us, and to be finishing second is a good achievement.
You already received the warmth of the Mexican fans during the week, and now in the podium. How does it feel? It feels amazing. I mean, it's great to feel the support. Being a Ferrari driver, we have support everywhere, but whenever we come to Mexico, there's this extra passion, and it's super nice. And also the way the stadium is done, and to really be in the middle of the craziness, it feels very special. Bueno, pues ahí está lo Ese que... era mi amiguito Carlitos Leclerc. Exacto. Sí, que terminó segundo y pues al lado de lo difícil que fue al principio. Sí. Es que le fue a reclamar Piastri a Lando Norris y por eso no pudo salir el audio. Alex, perdón, Adal, no te escuchamos ahora a ti. Ya. Algo que quisiera resaltar. Ahí está. Algo que me gustaría resaltar de Leclerc es la actitud con la que siempre se conduce. O sea, un tipo que ha tenido buenas, que ha tenido malas, que ha tenido regulares, pero que sigue siendo tan amable como el primer día. Hay otros casos donde de verdad se volaron, se perdieron, otros que no existen y son antipáticos, son poco amables, son en sus respuestas bastante pedantes, es así, y otros verdaderamente muy amables, como es el caso de Leclerc. Por eso también pesa para que el aficionado mexicano tenga esa cercanía. No nada más es estar en el podio, nada más es ganar, es mostrarte empático ante una afición que lo ha arropado, lo ha acompañado. Hablaba del riesgo. Acá Leclerc, y perdón que cambie un poco el tema, pero decía Alex lo de Verstappen, que quizá tuvo que frenarse un poco y demás. Bueno, acá fue también muy agresivo, pero muy inteligente Leclerc para administrar esa curva 1 y salir bien librado de donde no le fue bien a Verstappen. Lo mismo pasa medianamente con Hamilton. Después también tiene otro incidente, pero Leclerc ha sido consistente y creo que en ese sentido ha aprendido la lección del error que quizá tuvo Checo Pérez. ¿Se acuerdan? En esa misma zona. Bueno, acá Leclerc con un muy buen movimiento en la largada, tratando de asegurar el segundo puesto. Yo entiendo que Alex le pedía a Verstappen, frena o suelta el pedal del acelerador y demás. Verstappen no va a hacer eso jamás, no va a hacer eso nunca. Acá donde podríamos hablar un poco es la disparidad de criterio por parte de los comisarios, ¿no? Porque algunos los penalizan, otros no los penalizan, etcétera. Otra vez, vamos a llamarle el árbitro tomando decisiones distintas, ¿no? Acá en este caso le cayó la justicia a Hamilton y quizá con Verstappen, que creo yo hicieron bien, ¿no? Sancionándole, pero casi siempre le cae la ley a Max y ahora no le cayó. Sí, salió bien liberado. Al final, el tipo de trazo que es la curva número 1, que vienes de una recta tan larga, es lógico que siempre vas a tener problemas. Ahora, y como dices, está bien, Verstappen aprendió de lo que pasó con Checo, que quiso meter el auto, y al final, si Verstappen trata de meter el auto por la línea que llevaba, hubiera habido problemas. Ahora, esta frenada, esa curva es muy complicada por la velocidad a la que llegas y tus puntos de frenado. Si no haces esa línea ideal en la curva número 1, el que llegues en medio o que llegues muy adentro, te va a complicar completamente la salida. De ahí es que siempre tenemos problemas en la curva número 1 y de ahí es lo que lo hace interesante. Ahora, por ahí escuché algo que me sonó interesante, que por qué no ponen una trampa de arena, porque tú sabes que como piloto, si tienes espacio vas a arriesgar, si tienes un muro dices no voy a arriesgar porque termino mal la carrera. Una trampa de arena, sabes que si te dejas ir en la frenada, si eres agresivo, vas a terminar en la trampa de arena y se acabó tu carrera. Entonces ahí es donde pues hay que hacer esa evaluación. Para nosotros como aficionados es al final interesante, pero estoy de acuerdo contigo. Siempre no es parejo a quién castigan, a quién no. Oye, por cierto, se ve que lo disfrutó rápidamente, fue a Fernando Alonso con esa máscara y todo que estuvo recorriendo. Lo que me da muy bonita máscara, pero lo que te iba a decir pero es hay una cosa, compañeros. A ver, venga. No, yo te iba a decir una cosa. El reglamento es diferente en vuelta 1, en curva 1 y en vuelta 6.
Entonces ahí, Eso y es cierto. además hay un apéndice que pasó la FIA de qué podías y qué no podías cortar. Y precisamente Hamilton cortó por donde decía el apéndice que no podías cortar, que era por él el escape que tiene esa curva 5. Si él se mete al pasto, no lo penaliza nadie. Ahora, no se salió nada más Max, también se pasa Leclerc. No llegaron tres coches como hace 2 años que Checo tuvo su tragedia ahí en la curva 1, llegaron 4. Venía Lando, venía Leclerc, venía Hamilton y venía Verstappen. Verstappen era una locura, ¿no? Pero se reintegra en la misma posición en la que iba, Exacto. porque se toma en cuenta antes de llegar al Apex. Entonces, creo que los oficiales hicieron lo correcto. Para mi gusto se tardaron un poco, ¿no?, en tomar decisiones, pero finalmente sí se basaron en el librito y les pasan ese librito. Ahora, que se venga a quejarle Hamilton después, que a mí sí me castigan y a los demás no. A ver, vamos a dejar de ser víctimas y vamos a ponernos serios, ¿no? Porque, a ver, está en el papel. Y mira, jamás creí que Pepe Toño le fuera a tirar un dardo a Hamilton. Hoy es un día, pero que hay que marcar en el calendario. Jamás pensé que íbamos a ver esto. Sí, pero también hay que recordar que a Hamilton... Tampoco lo tengo en un altar. Hace unos años hablamos de que a Hamilton era intocable, que todos lo favorecían a Hamilton, entonces... ¿Cierto? Sí. Sí, claro, eso no lo discuto. Ahora, alguien en Ferrari le tendría que haber dicho, ¿sabes qué? Regresa a esa posición, porque si no, a ver, te van a meter 10 segundos y vamos a comer más, ¿no? Sí, también hubo una grosera equivocación. Oigan, pues ahora escuchemos qué les parece al ganador del tercer lugar. Vamos con Max Verstappen primero y luego escuchamos a Lando Norris. Le preguntaba a Sadal sobre, entre otras cosas, el inicio, pero me gustó mucho la segunda respuesta acerca de la bandera amarilla. De hecho, el safety car virtual que se presenta en la última vuelta. Escuchamos la breve charla que tuvo Max Verstappen con Adal Franco. Max, congratulations. It's a very good result, but it seems that it could be even better, right, if it doesn't come that safety car at the end, virtual safety car? Yeah, but I mean, with those cases, some you win and some you lose. Sometimes it works for you and sometimes it works against you, with a safety car or virtual safety car. So yeah, it's okay. I mean, I think we would definitely maximize a lot what we could do today. So I'm happy with that, because personally, going into the race, I didn't expect to be on the podium. In Carlos Sainz on board, we watched that he stopped his car even like outside from the track and the stadium. You think that maybe with yellow flags could be enough and not having the virtual safety car? Yeah, that's a tough one. It's easy to say from our side. The race director, of course, has more cameras to have a look if he thinks it's safe or not. Thank you. Bueno, pues muy conforme, ¿no? Muy tranquilo, conforme había arrancado quinto, termina en el podio y muy conforme, no hay escándalo por la última vuelta donde se presenta este Virtual Safety Car, que me parece el ritmo que traía sí daba para pensar que veríamos un final de vuelta impresionante. Bueno, no sé, si estamos listos, escuchemos una vez a Lando Norris o algo quiere agregar algo a propósito de Max. Nada más para darle el contexto. Perdón, nada más para dar el contexto y que la gente entienda. Lo que pasa es que en la zona del estadio, cuando restaban ya muy pocas vueltas para el final, tiene este problema Sainz después de que trompea y realmente saca casi todo el auto, no todo el auto. Mi punto con Max es que, a mi entender, no era necesario el Virtual Safety Car. Con que hubieras puesto las banderas amarillas en la zona del estadio local, hubiera sido suficiente, porque además venía en el sentido opuesto. O sea, la oportunidad de un accidente, un impacto, era muy escaso, porque va en el sentido contrario, donde ya estaba bloqueado, protegido el auto de Sainz con esas barreras. Por eso yo ahí, entendiendo que la seguridad es lo primordial, y entonces ahí se acabaría toda la discusión. Pero a mi entender, con que hubieran puesto ahí banderas amarillas, tú puedes dejar que continúe la carrera, porque nos privaron de ese que para mí era un inminente rebase. No sabemos, pero era muy cercana a la posibilidad del rebase de Max sobre Leclerc para tener ese segundo lugar, que a la postre iba a apretar el campeonato. Y también Piastri tenía muchas posibilidades de superar a Oliver Behrman. Es decir, en la misma acción nos privaron de un cierre muy emocionante. Y si lo superaba, mantenía el liderato del campeonato. Ajá, claro. Buen punto. Era importante, aunque ahorita es un empate técnico realmente, pero él hubiera mantenido el liderato y Behrman hubiera sido quinto, ¿no?
Qué bueno, Y carrerón yo que hizo sé el que chamaco. y el hubiera no existe, pero también recordemos que este año las vueltas rápidas ya no cuentan. El punto por vuelta rápida ya no cuenta. La situación habría sido probablemente diferente. ¿Qué dijo Lando Norris, el ganador de esta 20ª ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México? Escuchamos a la hora líder del serial, Lando Norris. Lando, congratulations, victory, leader once again. You made it look so easy, was it? No. No. I mean, there's still a lot of management in this kind of race. It doesn't look it from the outside, but the tires around here, you feel like the tires start to dig after like 3 laps, and then you have to manage a lot. So, no, I mean, I still a lot of management that I have to do with fuel and tires and all those things. So it's still not a simple race, even though it was simple from I didn't have to race against anyone and I could keep my head down and just focus on what's ahead of me. But inside the car, there's still difficult. There's still a lot of things, but it's fast at the same time. So that's always a nice thing. Since Bahrain, you were not on the top of the driver championship, and then you are once again there. How can you manage that leadership? Unless it is only 1 point, but how can you manage it to the end of the season? Just keep driving like I did this weekend. Thank you. That's it. Pues le resta un poco de importancia, ¿no? Dice que solamente un punto y algo que es obvio, mantener la concentración en lo que resta de la temporada. Quedan 4 carreras más 2 sprint. Algo que quieran agregar de Piastri, de Norris, de Verstappen, o hablemos de Oli Berman. Lo de Oli Berman también Yo fue creo que extraordinario. Verstappen, no se nos olvide que Verstappen sigue ahí, ¿eh? Verstappen estaba a Sí, 40 sí. puntos de líder, ahora está a 36, es un líder diferente, pero sigue ahí. 36. Brasil, ¿acuerdan lo que hizo el año pasado en Brasil? Yo tengo ya un Señor. marco con eso por ahí. Sí, Es más, yo si te voy a llueve, decir, cuidado. sí, la verdad es que como dices, si llueve o en una de las carreras sprint que califiquen bien los McLaren, Claro. se da Piastri, no se deja, Lando, que ya vimos el contacto, lo aprovecha Verstappen. Esto se va a decidir hasta el último Gran Premio. Y por un lado, qué bueno que como aficionados que tenga esta emoción, ¿no? Y ahorita de lo que decía nada más Lando, fíjate que es curioso porque cuando vas tan solo y vas tan adelante y tienes un auto superior, es difícil mantener la concentración porque tu cerebro empieza a trabajar con muchas cosas. Y eso es lo complicado de cuando tienes un dominio de esa manera. Pues extraordinaria carrera, lo de Oli Berman, lo comentamos, su mejor resultado. Pensábamos que había sido en el debut que tuvo el año pasado cuando sustituyó a Carlos Sainz por un problema médico que tuvo Carlos Sainz, entró al quite. Oli Berman en un Ferrari, consiguió un 7º lugar, maravilloso, pero lo de ahora, 4º lugar. A ver, porque lo sostuvo prácticamente toda la carrera, 71 vueltas estuvo ahí Oli Berman. O sea, sí es de notar, por ser el piloto joven y porque es un Haas, que dicho sea de paso, por cierto, es ahora el 8º en la clasificación de constructores, lo cual, mi querido Alex, no es asunto menor. Sí, totalmente. Y sobre todo creo que ahora que ha llegado Ayao Komatsu, que ha estado dirigiendo junto con Rob Taylor, es gente que ha venido a cambiar el equipo Haas y ahí están los resultados. No es una casualidad, sino han venido de menos a más y empiezan a ser ya contendientes para ocupar esos quintos, sextos, para estar por ahí. Y la verdad que bueno por Oli Berman, porque al final fue tan bueno lo que hizo el año pasado, empezó a ser frustrante las situaciones que tenía y la verdad es que bien por él y creo que este equipo va para adelante. El problema que yo veo es que ya que están encontrando ese balance en el auto, el año que entra viene un reglamento totalmente diferente. Pues vamos a ver qué trata. Ahora, yo quisiera preguntarles, a ver, de las cosas que pasaron. Uno, el incidente en la pista que se vio ya bueno, es decir, se reprodujo este incidente, o al menos yo lo vi en la transmisión, ya cuando terminaba prácticamente la carrera, cuando un par de comisarios acaban saltando a la pista. Yo entiendo que si mucha gente no está al tanto de qué es lo que ocurre, no son comisarios, no son marshals que hayan decidido de mutuo propio decir yo me cruzo ahorita porque puedo. Alguien tuvo que haberles dado la luz verde, Pepe Toño, para que ellos cruzaran
hacia la pista y tratar de levantar los escombros que había dejado un auto. Las imágenes ya se han visto en todo el mundo, donde pues está muy cerca, no digo que estuvo a punto, pero sí estuvo muy cerca Liam Lawson de llevarse a alguno de ellos por lo menos. Vaya tragedia que se habría metido, pero ¿cómo interpretamos este error, Pepe Toño? Yo creo que es un error que viene desde el comando y no tiene nada que ver con los oficiales de pista que, dicho sea de paso y no es cebollazo, los oficiales de pista mexicanos están no solo en el Gran Premio de Sí. México, viajan a varios grandes premios porque tienen uno de los mejores niveles técnicos y de preparación que haya. Por ahí hace un par de años se premió a un oficial mexicano en la ceremonia de la FIA. O sea, a ellos les dicen, está libre la pista para que vayas a recoger los escombros que se quedaron. Se cruzan ahí en la curva 2-3 y ellos van de regreso porque así se lo están diciendo. Ellos hacen lo que les dicen, son como un piloto de rally. El piloto de rally, el copiloto le dice, vuelta a la derecha rápida y la hace a la derecha. Si se equivocó y era a la izquierda, pues bueno, se van a un precipicio. Ese fue error de quien comandó eso. Y bueno, inmediatamente la FIA deslindó a Hyundai, deslindó a los oficiales. Sí. ¿Por qué es eso? Qué bueno. Es eso, o sea, mira, han pasado tragedias enormes en ese tipo. La más terrible que yo recuerdo, la de Tom Price, 1976, sí. Recuerdo que en 76. Sudáfrica, Kyalami, que 77. Se lleva por ahí un bombero con todo y el extinguidor, sí, y le cuesta la vida tanto al piloto como al bombero. Entonces, no fue cosa menor y eso es algo que tiene más bien que ver la FIA con quién tiene el comando de esto, porque ese fue el error. Pero es que acá creo que hay que ser muy precisos y responsabilizar a quien se encarga de eso, a quien tiene, perdón la redundancia, esta responsabilidad que es la FIA. Porque yo ya estaba viendo en redes sociales, no puede ser, y en México y demás, no tiene nada que ver los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México con lo que pasa en pista. Hay que ser muy puntuales y precisos en esto. O sea, alguien le dice a ellos, crúzate para que recojas estos debris o estas piezas que se soltaron de algún auto y rápido sácalas del trazado. ¿Ok? Pero no se percataron que venía Liam Lawson. Y el propio Liam Lawson también decía, es que los pude haber, así dijo, los pude haber matado. O sea, no es un tema menor, pero no es algo en el que tenga nada que ver la organización del Gran Premio de la Ciudad de México. Acá es la FIA que tiene que prestar especial atención porque hubo una o hasta dos vidas en juego, en riesgo acá. Sí, fíjate que ahorita que tocas eso del accidente de Tom Price, que le pega con el extinguidor a Tom Price y obviamente fue horrible, hay imágenes terrible. Quisiéramos tocar. Precisamente a raíz de esas situaciones, conforme fue evolucionando la seguridad, por eso siempre ponen oficiales de pista o comisarios en los dos extremos para evitar precisamente que se crucen situaciones, a lo mejor pistas especiales como Monte Carlo, como Mónaco, etcétera. Pero al final, ¿cómo funciona? Hay un director de carrera que ahora con toda la tecnología que hay, tiene miles de monitores que ve toda la pista, ve la recta, a la mitad de la recta, al final de la recta, la curva 2, la 3, ve todo el circuito. El director de carrera se comunica con cada uno de los puestos que tiene un director del control o el director del puesto. Ese director tiene obviamente radio, tiene todo y está en directo a control de carrera, donde esté el director, y él es el que va asignando a todos los oficiales que están, puedes entrar, no puedes entrar, vamos a esperar a que nos autoricen. Obviamente se dio una falla en la comunicación por parte de alguien ahí en ese teléfono de comunicación, y obviamente los oficiales también en algún momento tienes que estar viendo. Ahora, yo llegué a pensar, ¿por qué no fueron los que están hasta el fondo? Que inclusive por donde se despistó Verstappen, ahí hay también gente, como les decía, ponen en los dos extremos, porque quedaban muy retiradas esas piezas. El control interno es el que tenía más facilidad. Y como dicen, ahí es cuestión de la FIA, eso es no es de la organización, no es de CIA, no es de OCESA, no es de la fiesta de Hyundai. Eso es directamente, pero de la gente de Hyundai también,
viene gente de la FIA que es la que controla todo eso. Exacto. No es Hyundai México o Hyundai que maneja todo Centroamérica y Norte de Sudamérica. No, no es eso, sino gente de FIA directamente. Es como los comisarios que dicen, sí, hay que penalizar a Hamilton, hay que penalizar a no se fueron con las reglas. Te digo, hay un director internacional de carrera que lo va viendo todo. Ahí nada más fue un error de comunicación. Creo que sí hubo varios detalles, pero bueno, afortunadamente no pasa nada y hay que aprender de ello para que no vuelva a suceder. Sí, a riesgo de redundar, yo nada más diría para quienes no conocen mucho del tema, Hyundai es esta organización que es como una especie, no sé si sea un ejemplo correcto, es una especie de embajador de la FIA para esta zona del mundo y es Hyundai el que se encarga de organizar, de reunir, de captar a los mejores talentos en la posición de Marshall y ponerlos al servicio de la FIA. Pero como bien lo decían compañeros, quien tiene la decisión en la carrera no es Hyundai, es la FIA. Alguien se equivocó, tampoco es para crucificarlo, sí pudo haber sido muy grave, tiene que buscar tiene que me parece implementarse un protocolo que no solamente sea visual, porque alguien calculó mal que ya habían pasado los 20 autos, se les olvidó que Liam Lawson había entrado a los pits, no lo contaron. En lugar de contar 20, contaron 19 y creyeron que estaban los 20 autos y por eso se produjo este penoso incidente. Javo, ¿qué te parece si la próxima semana nos buscamos a Jorge Abed y que nos platique sobre el trasfondo de toda esta situación? Sí, buena sería idea. Genial. Ya sea que lo grabemos o que lo tengamos en vivo, pero me comprometo. Buena idea, sería buenísimo. Un hombre también toda su vida en el deporte motor, Jorge Abed, por cierto. Oigan, Checo Pérez, ya para finalizar, ¿cuánto pudo haberse extrañado, primero Adal Franco, la presencia de Checo Pérez? Nada más un poco de contexto, 404,000 personas oficiales en el 2024 y algunos números más. Estoy redondeando cifras. 404,000 en el 2024, 401,000. Digamos 3,000 personas menos, Adal. ¿Qué tanto impactó la ausencia de Checo? ¿Qué opinas? Aunque algo decías de ello al principio de este podcast, Adal. Sí, a ver, yo era de los que pensaba y lo sigo pensando, que es necesaria la presencia de un piloto mexicano para que siga siendo igual de exitoso. No con ello quiere decir que este no lo fue, ni mucho menos. A mí me sorprendió la respuesta de la gente, me sorprendió incluso la carrera, lo interesante que fue lo que vimos en pista. Se necesita que sí esté Checo o algún otro piloto mexicano porque es ese ingrediente adicional que tanto necesita el Gran Premio de México, pero la gente, y lo hemos platicado aquí, la gente va a disfrutar de la Fórmula 1, va a disfrutar de la carrera, va a disfrutar el experto de la estrategia, de los autos, del diseño, lo que gustes y mandes. Pero también hay otro grueso que es el más abundante o el más grande que va a disfrutar también del evento social. Se vuelve un evento político, económico, social, de negocio, de fiesta, de borrachera, si quieres, porque lamentablemente salen del autódromo todos ahogados, varios de ellos. Eso ojalá que se regule un poco el aficionado en su comportamiento en ese sentido. Vimos algunas broncas, eso no tiene que pasar. Y otra vez, eso no es culpa ni responsabilidad de los organizadores. El aficionado tiene que estar a la altura y comportarse en ese sentido. Pero a mí me ha gustado muchísimo esta edición. Estoy con Pepe Toño, no sé si la que más, sí, pero sí de las que más, o sea, por mucho tiene que estar top 3 por lo que vimos en pista, y ojalá que se siga haciendo estas renovaciones de los contratos por muchos más años para que sigamos teniendo la Fórmula 1 en ese sentido. Va a estar Checo Pérez el próximo año, eso volverá a ser un ingrediente muy atractivo, ahora en otra faceta, porque antes queríamos que Checo estuviera en el podio, que estuviera peleando por la victoria, ahora estará Checo peleando por tratar de conseguir algo de puntos. Eso va a ser un tanto ingrato por la sensación tan positiva que se vive el fin de semana, pero bueno, volverá a estar Checo Pérez. Sí se le extrañó, pero insisto, afortunadamente hubieron muchos otros ingredientes que hicieron que esto siguiera siendo un éxito y una fiesta rotunda, absoluta, ¿no? De acuerdo. Pepe Toño. Sí. Sí, yo creo que sí se le extrañó y no, ¿no? O sea, como tal cual dice Adal, o sea, se extrañó
ese elemento extra que a la afición, cuando es en el desfile de pilotos que siempre Claro. se para Checo ahí y el foro se le entrega, cuando se ha subido al podio, que ha sido una fiesta total, ¿no? Y creo que sí hizo falta, como que sabía diferente, ¿no? Diferente, pero al mismo tiempo la base de aficionados que tiene el Autódromo Hermano Rodríguez, el Gran Premio de la Ciudad de México, y es una base de gente que le gusta el deporte, que ama el deporte y que está ahí por la Fórmula 1 en sí. Y hay que decirlo también, tenemos una gran carrera. Creo que hay un elemento que no se le ha dado el crédito tanto, que es la decisión de Pirelli de tener compuestos. El compuesto duro estaba brincado, o sea, ¿cómo explicarlo? Normalmente C2, C3, C4. En este caso fue Se C2, soltaba. C3, C5, ¿no? Entonces, Ujú. sí, para que fuera más duro y para que los equipos tuvieran la opción o dijeran, me conviene más hacer 2 paradas que arriesgarme a una. La llanta suave me va a durar más, la llanta dura realmente no sirve de nada, y si no, que se lo pregunten al pobre de Esteban Ocon, que creo que decía, los que se animaron a salir con dura no hicieron nada, pero antes era todos a una, y era un desfile. Creo que ahí sí Pirelli, y a veces somos un poco duros con Pirelli y su gente, empezando por don Mario Isola, creo que era así tomar una decisión que afectó positivamente al espectáculo en la pista. Totalmente de acuerdo. Alex. Pues mira, yo estoy de acuerdo con ustedes, sí y no. Creo que siempre lo hemos dicho, lo he dicho, la afición que hay, lo vivimos desde los 80s al principios de los 90s, no había piloto mexicano y el público se volcaba al autódromo. Al final el público adopta, lo vimos cómo adoptan a un Charles Leclerc, cómo adoptan a Hamilton, cómo adoptan a Alonso. Adoptas a un piloto que te cae bien, que te gusta cómo maneja, etcétera, etcétera. Obviamente Checo sí, como dices, pone ese ingrediente extra y al final se escuchaba cómo gritaban en algún momento Checo, Checo, pero tampoco es indispensable que esté Checo. Lo que sí creo y es indispensable para el futuro y es muy bonito, y no por, aparte del Gran Premio de México, es por todo lo que significa que llegue otro piloto mexicano, que esté y que haya ese camino. Sabemos, lo hablábamos la semana pasada de Noel León, que va a la F2. Entonces, que existe ese camino porque siempre es importante para toda la temporada tener un motivo para ver la carrera, para ver el Gran Premio, para levantarte temprano, para desvelarte, y eso creo que es lo importante. En lo que fue el Gran Premio, definitivamente fue un éxito, tal y como lo esperamos al final sin Checo. Sí, yo también creo que fue la mejor carrera en la Ciudad de México. Esta estuvo muy emotiva, plagada de incidentes. Me refiero a los buenos, desde luego. Y esto, desde luego, que ayudó mucho al espectáculo. La gente creo que sale contenta. Y de verdad, creo que debemos sentirnos muy orgullosos y satisfechos de que tenemos un gran premio que puede continuar mucho tiempo más, porque como incluso leía también tu columna, Pepe Toño, hay el interés de alargar de una buena vez este contrato vigente, que es hasta el 28, pretende alargarse todavía un poco más, ¿no, Pepe Toño? ¿Algo sabes de esto? Sí, el señor Alejandro Soberón, el que me parece que su puesto es CEO de CIE, de El la empresa, patrón. la promotora del ¿Mm? Gran Premio de México, dio una entrevista a medios internacionales y en ella dijo que ya tenían el contrato hasta el 28, pero el próximo año iban a empezar las negociaciones para extenderlo inmediatamente, por lo menos hasta 2033. Esto en vista de que está pasando Austin, ya aseguró 10 años más, Miami aseguró 14 años más, ¿no? Todos los contratos están yendo así de largos y creo que en sí el espectáculo, el evento por sí mismo ya es parte de la cultura del espectáculo de este país y entonces CIE está apostando porque se vaya hasta 2033 por aquellos que decían solo hay gran premio porque está Checo Pérez. No, o sea, te aseguro que en 2033 Checo ya no sigue corriendo, ¿eh? Pero a lo mejor vamos a tener a Noel León. Claro. Y aparte la Fórmula 1 disfruta estar en México, disfruta, y es lo que yo le decía, por ejemplo, Sí. a Fernando Alonso, veías a todos, Charles Leclerc como inclusive le recomendó, ahorita se me fue el nombre, que le dijo, sí, vente a visitar tal lugar, ya que le decían que era el guía de turistas de México, porque lo disfrutan, toda la Fórmula 1 lo disfruta, periodistas, pilotos, equipos, mecánicos,
Y eso es lo que vale, eso es lo que vale. Sí, sin duda. Es un súper Estaban buen algunos en una fiesta y otros echando unos muy buenos tacos, por cierto, luego les digo cuáles, pero, o sea, lo que dice Alex, perdón, Javier, o sea, es que No, disfrutan toda la semana de los eventos comerciales que son obligatorios para cumplir con ellos, pero también para disfrutar la gastronomía, sitios turísticos, insisto, ayer hubo fiestas por todos lados, una después de la carrera, que es la tradicional de todos los años, pero después en la noche estaban al menos 3 de ellos echando un buen taco en la Ciudad de México, vía Leclerc, vía Piastri, y me falta el otro, no recuerdo quién era, pero estaban en la misma taquería ahí echando taco. como buenos. Bueno, Muy bien. ha sido Valtteri Bottas, que también es fan de los tacos, por cierto, Valtteri Bottas, que no se los pierde cuando viene. Yo estoy de acuerdo, a riesgo de redundar también, creo que es un evento muy importante para nosotros, pero para la propia Fórmula 1, me parece, por lo pintoresco, por el color, por el calor, por la ubicación geográfica, creo que también es muy importante. Todo esto suma, por supuesto, y ojalá que este Gran Premio de la Ciudad de México se quede ya como uno de los históricos y fijos del calendario de la Fórmula 1. Pues llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado en ESPN Racing. La próxima semana, como ya es costumbre, estaremos de vuelta con ustedes. Agradecer en nombre de todos que nos hayan acompañado, con Gabriel Garduño en la producción. Hemos estado con ustedes, Pepe Toño Cortés. Buen viaje de regreso, Pepe Toño. Adel Franco, Gracias. mi querido Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima.